Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? He estado harto tiempo desaparecido, pero hoy me hice un tiempo para poder hablarle. No tengo guión, no tengo nada. Simplemente quiero conversarle sobre el materialismo y el dualismo. Compartirles mi opinión. Miren, el materialismo, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, es una postura filosófica que tiene sustento en la ciencia, y lo que postula es que todo lo que existe todo lo que existe realmente tiene una explicación que reside en lo físico, en lo material. Así que cosas como, por ejemplo, una mesa, todos los objetos y cada una de sus interacciones, al final siempre es explicada por una de las cuatro fuerzas fundamentales o por interacciones entre las fuerzas fundamentales de la física, ¿cierto? Eh, Inclusive la conciencia, la mente, esta sensación de poder decidir, ya esto que le llamamos libre albedrío, las emociones, los sentimientos y cada uno de los aspectos de la mente serían al final explicados por lo material, ya se reducen en última instancia a lo material. Esto en grandes rasgos, porque realmente hay varias ramas del materialismo. Ya tenemos el materialismo histórico, el materialismo, el fisicalismo, por ejemplo, eh, y tenemos también el materialismo moderno, hay muchas ramas del materialismo. Bueno, ese es el materialismo en grandes rasgos. En cambio, el dualismo propone que no todo es explicable a través de lo material, sino que también debe haber algo que es ajeno a lo material, que se le llama inmaterial. Entonces tendríamos, en definitiva, dos sustancias fundamentales que, que son diferentes. Una sigue las reglas de la física y la otra no. De hecho, lo material ocuparía un espacio, lo material estaría compuesto de algo. En cambio, lo inmaterial no está compuesto por absolutamente nada y no ocupa espacio alguno y no sigue las reglas de la física. Aquí tenemos estas dos posturas que, bueno, además el dualismo pretende explicar lo que es la mente, lo que es los sentimientos, las emociones, la libertad, el libre albedrío, a través de algo inmaterial que se le conoce como alma. ¿Ya? Como vuelvo a repetir, toda esta explicación es a grandes rasgos porque también tiene muchas ramas y, y de hecho el dualismo se asocia mucho con la religión, con también, bueno, con el teísmo también se asocia. eh, y bueno, porque en realidad eh, Dios podría ser algo inmaterial, porque Dios creó al universo, según supuestamente cierto para la postura ateísta, creó todo lo que existe y todo lo que nosotros experimentamos es material. Por lo tanto, no puede ser que Dios también sea material. Tiene que ser algo ajeno a lo material. Eh, Puede ser una aclaración. Resulta de que para el materialismo, lo material no es solamente lo palpable, lo que se toca. ¿Ya? Por ejemplo, esto es material, pero no es solamente esto, sino de que inclusive cosas que no podemos tocar, como la luz, siguen siendo material. Y de hecho, en la ciencia se define como lo existente. Yo creo que este es un punto importante. Lo existente vendría siendo todo lo que es eventualmente medible, ¿ya? Yo creo que es una definición bien acertada. Eventualmente medible. Entonces, como el alma vendría siendo algo inmaterial, no podríamos medirla, por lo tanto, realmente no tiene relevancia en la existencia. Podríamos decir que no existe. Eh, pero acá hay algo curioso, que bueno, esta es mi postura, porque considero que tanto el dualismo como el materialismo, al final, en cierta condición, son exactamente la misma teoría. Eh, pero lo voy a explicar más adelante. Me gustaría también comentar algo. Cómo la decisión, bueno, vamos a tratar de atacar, voy a tratar de atacar el materialismo. El materialismo tiene ciertos fallos, por así decirlo, bueno, ciertas cosas que no me convencen demasiado.
mi postura realmente no está ni con el materialismo ni con el dualismo. ¿Ya? Ojo con eso. Yo es cierto que yo en un video reciente defendí una postura dualista, pero no es tanto defenderla, sino que es más bien estar en contra de la postura que niega la posibilidad del dualismo. Pero bueno, quiero atacar el materialismo en este momento, así que, ¿qué es uno de los puntos interesantes que están en contra que se podrían considerar argumentos en contra del materialismo? Y es que el materialismo, como propone que todo es explicable a través de la física, en última instancia a través de la física, no existiría libre albedrío. Y resulta de que, por ejemplo, yo en este momento, yo siento que decidí hacer este video, por ejemplo. Entonces, si el materialismo me dice a mí que yo no tengo decisión porque todo es reducible o explicable en última instancia a la física y la física tiene leyes, por lo tanto, yo no podría decidir. Yo no decidí hacer este video. Y es curioso porque va en contra de lo intuitivo. O sea, yo siento que pude decidir. También el materialismo dice que aspectos como la mente también son reducibles a lo material. Y ahí, claro, puede ser una explicación, pero no hay una evidencia clara de eso, sino que hay correlaciones. Hay correlación de que la mente realmente reside en el cerebro, pero no creo que jamás, yo creo que jamás se va a encontrar una explicación de cómo surge la mente o esta sensación de ser consciente, ser capaces de darnos cuenta que existimos y ser capaces de sentir. No creo que jamás se pueda encontrar una explicación, sino que simplemente correlaciones. Inclusive es posible que en el futuro, si queremos que una máquina pueda sentir, pueda ser consciente, lo más probable es que terminen siendo biológicas, porque, porque veo imposible que un, la lógica de la electrónica pueda llegar a generar una mente. Lo veo imposible. Lo veo imposible porque desde lo más fundamental de la electrónica, lo más fundamental de los componentes son, tienen un, ¿cómo lo puedo explicar? Tienen un sistema lógico muy fundamental. Por ejemplo, en la electrónica tenemos lo que son los transistores. Los transistores básicamente dejan pasar o no dejan pasar la corriente y siguen ciertos patrones que uno los configura para llegar a un resultado. Uno puede generar a través de compuertas lógicas un montón de sistemas bastante complejos y, y todo eso se puede matematizar y se puede entender muy bien. El problema está en que esto no podría ser consciente, porque hay muchas formas de hacer esto, no solamente con transistores. Hay demasiadas formas. Inclusive, no sé si han visto una serie que se llama, está inspirada en un libro que se llama El problema de los tres cuerpos, que trata sobre, sobre la llegada, bueno, la próxima, se trata que hay un contacto con extraterrestres. Y estos extraterrestres vienen en camino hacia la Tierra. ¿Qué sucede? Que estos extraterrestres viven en un planeta con dos soles. Entonces tenemos un problema físico, que es el problema de los tres cuerpos, donde tenemos dos grandes masas, en este caso dos soles, si no me recuerdo son dos o tres soles. Pero bueno, lo que quiero explicar es de que la órbita de este planeta es totalmente impredecible. De repente, cada cierta cantidad de tiempo, el planeta tiene una órbita estable y la vida puede prosperar. La civilización se forma hasta que pierde esta órbita estable por el problema de los tres cuerpos y se convierte en una órbita caótica que al final termina destruyendo la civilización y solamente sobreviven algunos pocos que cuando pasa el tiempo y vuelve a tener una órbita estable, vuelve a prosperar la civilización. Y esto se ha repetido por tanto tiempo que los extraterrestres, estas criaturas, tuvieron que buscar formas de predecir cuándo iba a ocurrir este cambio de órbita, de una órbita estable a una órbita caótica, para buscar refugio y aguantar este tiempo en que la civilización estaría en una órbita estable donde pasa el planeta a ser un planeta con una temperatura
suficiente para la vida, una distancia correcta del Sol o de los soles, a de repente a pasar una órbita con una órbita del planeta donde es muy excéntrica y puede llegar a periodos de demasiado frío, demasiado calor, donde se destruye la vida. ¿Qué sucede aquí? Que como ellos no tenían la tecnología que se desarrolló acá en la Tierra, porque nunca llegaban a un estado tan avanzado como en la que se desarrolla la electrónica o otros métodos, ellos diseñaron un sistema en el cual ponían a, vamos a llamarle personas, ¿ya? Personas, no unos cuantos, sino millones de personas, y unos científicos mirando desde arriba le daban instrucciones. ¿Qué pasa? Que había unas banderas, entonces había una persona que lideraba un grupo y tenía una banderita, y esta banderita podía ser de dos colores. Y una vez que recibían las órdenes, seguían patrones. Entonces, estas banderitas giraban y básicamente representaban un 1 y un 0, dependiendo de la posición. Y las personas que estaban en este grupo seguían ciertos comportamientos. Esto es exactamente lo mismo que el funcionamiento de la electrónica, solamente que realizado en vez de, en vez de transistores, en vez de, por ejemplo, una representación binaria, lo hacían representación binaria con transistores, ¿cierto? Lo hacían con personas con banderas. Al final, ¿cuál es la diferencia entre ambos sistemas? Ahí había millones de personas y básicamente lo que estaban haciendo era un cálculo, eran una calculadora. Como eran los cálculos muy complejos, era conveniente hacerlo de esta forma. En vez de hacerlo en papel, se hacía en una computadora y como no tenían computadora, fabricaron un sistema lógico enorme con personas y banderas que representaban el 1 y 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre este sistema y un sistema electrónico, por ejemplo? Realmente no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Al final están representando lo mismo. Entonces, si esto nosotros lo extendemos, podríamos pensar de que este sistema de millones y millones de personas podrían, hola, podrían estar formando una mente. Si es que es posible representar, formar una mente a partir de un sistema electrónico, entonces también se podría hacer con este otro sistema. Lo cual es interesante, porque estaríamos nosotros, inclusive, extendiendo esta idea, decir de que en la inmensidad del universo, con todas las combinaciones que se pueden dar entre interacciones gravitacionales, podríamos decir de que todo el universo en alguna escala del universo se está formando un sistema que posee la misma lógica y la misma estructura que una mente humana, por lo tanto, a cierta escala podríamos tener una mente. Eh, entonces es un poco contraintuitivo de que a partir de lo material, que básicamente lo que se propone es que si hay cierta estructura formada, entonces esta estructura, en este caso las neuronas y todo lo material relacionado a nuestro cerebro, estaría formando la mente, estaría generando la mente. Y esta estructura, ¿qué diferencia tiene con otro tipo de la misma estructura, pero con otro tipo de material? O sea, en vez de formar una mente con... ¿Cómo me lo puedo explicar mejor? Pero en vez de formar una mente con materiales orgánicos, podríamos formar una mente con componentes electrónicos. ¿Cuál es la diferencia? Podríamos hacerlo. De hecho, mucha gente piensa que la inteligencia artificial va a terminar siendo consciente. Pero la inteligencia artificial básicamente es electrónica. Así que eso es un punto que yo considero en contra del materialismo. Es como extraño que se pueda formar la mente con los materiales. Sin embargo, hay una correlación y podríamos intuir de que la mente corresponde a procesos mentales. Y de eso yo estoy totalmente de acuerdo. Podría ser, el tema está en que cómo lo explicamos. Buscaré otro punto en contra del materialismo. No, otro punto. Acuérdense que estoy improvisando. No tengo ni un guión, no tengo nada. Otro punto es de que realmente en última instancia el materialismo no da explicación alguna. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que siempre se va a estar buscando algo más fundamental que explique
los procesos. Por decir, antes se creía de que todo estaba compuesto de átomos. Ok, se descubrió el átomo. Pero no se acabó ahí la explicación. Resulta que el átomo tiene componentes más fundamentales que dan explicación de por qué el átomo es como es. ¿Vale? En ese momento se descubrieron, bueno, el electrón, se fue confirmando la existencia del protón, del neutrón. Y claro, ahora el átomo estaba compuesto por tres componentes fundamentales, pero no. Resulta de que el electrón pareciera así ser una partícula fundamental, pero el protón y el neutrón no. Están compuestos por partículas más fundamentales y así se continuó hasta llegar al quark. Y los quarks eh, podrían no ser fundamentales. En la actualidad se consideran fundamentales, si no estoy equivocado. Eh, pero no podrían no ser fundamentales. De hecho, hay teorías que extienden mucho más esto y se llegan a ideas como, por ejemplo, las cuerdas. Las- entonces, al final, imaginemos que en el futuro se confirme la teoría de cuerdas, que además propone varias dimensiones extras, aparte de las que nosotros podemos experimentar, lo cual también es extraño porque no sé cómo podríamos medirlas, cómo podríamos saber si existen, sino que estas dimensiones extras son necesarias por la matemática, y la matemática no es material, entonces ahí tenemos otro conflicto, pero bueno, continuemos. Imaginemos que en el futuro se confirme el- la teoría de cuerdas. ¿Qué sucede? De que algún científico va a salir con la idea de que, ¿por qué estas cuerdas son de esa forma? ¿Por qué estas cuerdas tienen estas cualidades? ¿Por qué esas cuerdas, por qué no puede haber nada más pequeño o más fundamental que las cuerdas? Y quizá pueden encontrar una explicación de por qué las cuerdas son como son. Y entonces tendríamos algo más fundamental que las cuerdas. Y podríamos repetir este procedimiento de forma infinita, infinita. Inclusive, supongamos que tenemos una teoría que explique absolutamente todo. Absolutamente todo. El conjunto de todo se puede, a ver, toda esta explicación se podría contener en un solo conjunto, en una sola cosa. Y ahora podríamos hacernos las preguntas de por qué todo este conjunto, de todas las explicaciones que dan explicación a todo, no depende de nada más externo. Sería extraño. Inclusive hablando con físicos, uno puede decir, oye, ¿por qué? ¿Cómo fue? Yo estuve hablando con una persona que me hablaba muy bien sabía bastante de física cuántica. Y él me explicaba de que en el vacío cuántico, de repente surgen partículas de la nada. Pero ahí es curioso porque, ¿de dónde surgen esas partículas? No pueden surgir de la nada porque la nada es absolutamente nada. Está ausente inclusive en los campos cuánticos. Y ahí, claro, hay algo interesante porque para los físicos muchas veces la nada corresponde con el vacío cuántico. Pero el vacío cuántico está presuponiendo que existe un campo, por lo menos un campo. Y hay varios campos en la física. Tenemos el campo del electrón, y así, para cada partícula fundamental tenemos un campo. Para cada partícula, de hecho, hay un campo. ¿Ya? Tenemos el campo de Higgs y, y la expresión mínima de este campo vendría siendo el bosón de Higgs. Y bueno, así. Entonces, realmente existe la nada. Y si no puede existir en la nada, porque uno puede llegar a esa conclusión, quizás no pueda existir en la nada. ¿Por qué? Y quizás encuentres una explicación. Y esta explicación va a necesitar otra explicación. Y nunca se podrá llegar a una explicación última. Esto está muy relacionado con los sistemas de razonamiento. En el razonamiento y en la lógica proposicional, nosotros tenemos lo que son los axiomas. A partir de los axiomas se van construyendo los teoremas y así sucesivamente va evolucionando. Pero lo más fundamental de cualquier teoría y de cualquier sistema de razonamiento al final termina en un concepto que se conoce como axioma. Y el axioma es algo tan básico y tan fundamental que no necesita explicación, no necesita demostración. Pero no es así realmente, a pesar que se explique de esta forma. No es que no necesite explicación, lo que pasa es que parece tan evidente, tan evidente, que si llegásemos a encontrar una explicación,
esa explicación sería más fundamental que el axioma y el axioma dejaría de ser un axioma, pasaría a ser teorema, el axioma, esta nueva explicación pasaría a ser el axioma. Realmente el axioma vendría siendo como un punto de partida, de donde se va construyendo los teoremas. En matemática, las matemáticas se construyen así, a partir de axiomas. El problema está en que estos axiomas son indemostrables, eh, y si fueran demostrables dejarían de ser axiomas y habrían otro axioma nuevo. Por lo tanto, siempre que tengamos una teoría, un sistema de razonamiento, cualquier idea, va a estar fundamentado en algo muy, muy, muy fundamental, pero que no podremos demostrar. Y en el momento que lo demostremos, tendremos algo aún más fundamental que no tiene demostración. Y este método continuaría hasta el infinito. Y si esto tiende al infinito en el materialismo, quiere decir que el materialismo en última instancia no tiene una explicación. Es así porque sí. Espero que se haya entendido eso. Bueno, estos son mis argumentos que considero que podrían ser problemáticos para el materialismo. Desde el punto de vista dualista, ¿ya? Si quisiéramos criticar el dualismo, hay muchas formas de criticar el dualismo. De partida, ¿cómo podemos estar de acuerdo con la existencia de algo inmaterial si es inmedible, indetectable? Por otro lado, tenemos el problema de la interacción, que realmente yo no lo considero un problema muy fuerte, pero el problema de interacción quiere decir de que si existe algo inmaterial, ¿cómo puede interactuar con lo material? Debe haber ahí un medio con el cual que hace la interacción. Eh, y no puede haber un medio, porque tenemos lo inmaterial y lo material. No puede haber algo intermedio. Eh, entonces es medio complejo. Sin embargo, eh, hay ciertos argumentos que podrían considerarse suficientes para refutar la idea de que no puede haber interacción. Un- una idea que se me ocurrió hace varios años es imaginar un mundo virtual, por ejemplo, un mundo, una realidad dentro de la computadora que posea seres pensantes, seres que se pueden hacer las mismas preguntas que nosotros. Resulta que ellos también tendrán leyes de la física y, y resulta de que ellos podrán descubrir todas estas leyes que rigen su mundo, pero puede venir un programador, presionar un botón y hacer aparecer un bloque en ese mundo virtual. Para la gente que está en ese mundo virtual no va a encontrar explicación de cómo surgió este bloque. Inclusive, más fuerte aún, si el programador quiere, ellos nunca, jamás podrán saber que están compuestos por una lógica eh, binaria o por componentes electrónicos. Jamás, porque toda su física, toda su realidad se limita a lo virtual. Y nunca podrán saber de que toda su realidad se sustenta por un computador enchufado a la corriente. Por lo tanto, nunca podrán ellos detectar que existe algo fuera de su mundo que para ellos sería material, ¿ya? Algo afuera que puede interactuar con este mundo virtual y que es indetectable. Es totalmente indetectable a menos que el programador busque una forma de interactuar, por ejemplo, no sé, poniendo una cámara web y que esta cámara web se visualice en ese mundo virtual. Por ejemplo, ahí, claro, ahí ellos podrán intuir de que existe algo fuera de su realidad virtual, que para ellos va a ser la realidad física. ¿Ya? Así que sí se pueden encontrar que, ejemplos que muestren que sí puede haber una interacción entre dos, vamos a llamarle sustancias diferentes. En este caso, en el ejemplo de recién, tendríamos dos sustancias. Una, la material que vendría siendo la realidad virtual, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de los seres que están viviendo en el computador. Para ellos, ese mundo vendría siendo lo material. Y tendrán la otra sustancia que es ajena a todas las leyes físicas que rigen ese mundo virtual, que vendría siendo la electrónica y todo lo que tiene que ver con lo que sostiene esta realidad. ¿Ya? Entonces sí puede haber ejemplos, y no es el único ejemplo que se me ocurrió, yo en su momento pensé, y hay varios ejemplos que demuestran que puede haber, que se puede
que puede haber solución para este problema de la interacción. Pero bueno, ¿cuáles son las críticas que uno puede hacerle al dualismo? Y es que no es necesario que exista algo fuera de lo material. No es necesario. Podría fácilmente lo material poseer las cualidades que uno le atribuye a lo inmaterial. Eh, Inclusive, si lo material, mm, si lo inmaterial existiese, ¿por qué no podríamos medirlo? Y resulta de que, al igual que el ejemplo que di recién, si lo inmaterial tiene una interacción con lo material, una vez que nosotros descubramos todo lo que rige lo material y aún así nosotros detectemos que hay algo que está generando influencia en lo material, que está fuera de las leyes que nosotros hemos descubierto, podemos nosotros, de forma racional, de intuir, ¿cierto?, que existe algo fuera de lo material que está influyendo. Cuando nosotros detectemos en qué influye esto inmaterial, en qué influye en lo material, nosotros podremos medir esa influencia, podemos medir esa influencia. Por lo tanto, lo inmaterial pasaría a ser material y de hecho pasaría a ser existente. ¿Ya? Para la física, lo existente corresponde con todo lo que uno puede eventualmente medir. Y esto es importante, esta definición, ¿ya? Para comprenderlo, a ver cómo lo pienso yo. Imaginemos, el universo se supone que es infinito, pero hay un universo que se le llama universo observable, que básicamente es todo lo que nosotros podemos observar del universo. Sabemos que hay más universos fuera de este universo observable, porque si entendemos a qué velocidad viaja la luz, podemos decir, ok, a cierta distancia hay un límite máximo en el cual la luz puede llegar a nosotros. Más allá, si hay algo más lejos que eso, la luz no llegará a nosotros. Y podríamos nosotros decir de que, ok, ahí se acaba el universo y más allá no hay nada. Pero resulta de que se observa que galaxias van desapareciendo a medida que se alejan. Esto quiere decir de que hay galaxias más allá que, que simplemente no se pueden ver, no se pueden observar y no se pueden medir. Pero aquí está la clave. Que no podamos medir no quiere decir que no existan, porque son eventualmente medibles. ¿Qué quiere decir esto? De que en las condiciones adecuadas lo puedes medir. Si estuvieses en esa galaxia que está más allá del universo observable, podrás medir y detectar que realmente existe. Por lo tanto, lo existente es lo que es eventualmente medible. Y en este caso, lo que acabamos de ver recién, es de que si el alma tiene algún tipo de influencia en lo material, esta influencia sería eventualmente medible, por lo que lo material, por lo que lo inmaterial pasaría a ser algo existente y también algo material. En este punto, en el momento en que nosotros detectemos esta influencia, ambas teorías, la dualista como la materialista, son exactamente la misma. Así es como lo veo yo, es lo que yo pienso. ¿Y cuál es mi postura? Si yo no soy materialista y no soy dualista, ¿qué soy? Yo lo que propongo es de que, antes de continuar con esto, hay una postura que también es interesante, y es que posiblemente todo no sea material, sino que todo sea mental. Y esto que parece muy loco, realmente tiene bastante sentido. Eh, Tienen que pensar de que inclusive nuestra experiencia del espacio tridimensional, nuestra experiencia del pasar del tiempo y básicamente cualquier tipo de experiencia, sensación, lo que sea, puede ser una construcción mental. De hecho lo es. ¿Ya? ¿Qué explicación podría haber si no existe el espacio? ¿Por qué experimentamos el espacio? Porque, por ejemplo, podría ser una representación mental de las probabilidades de interacción, sean precisas o no, es la representación que genera nuestro cerebro para representarse todo, obviamente para representar las probabilidades de interacción. Si nosotros vemos algo que está muy lejos de nosotros, puede simplemente ser una representación de que la probabilidad de interactuar con eso sea muy baja. Entre más lejos, más baja es.
Y entre más cerca, más alta es la interacción. Entonces, puede ser que no exista espacio alguno, pero sí haya, sí exista probabilidades. Y todo sea probabilidades y nuestra mente construye una realidad a partir de estos datos. De estos datos que vendrían siendo parte de una realidad, no sé si llamarlo objetiva. Yo creo que eso es para otra discusión, si la realidad puede existir sin una mente. Puede ser que no exista una realidad objetiva, sino que sea siempre subjetiva. O puede ser que exista algo objetivo, pero da lo mismo. Eh, Partiendo de esta idea de que quizás el espacio mismo que nosotros experimentamos, que hay tres direcciones, sea simplemente una construcción mental. Y el espacio mismo no existiría. ¿Ya? Y podemos pensar así con todo. Eh, una evidencia de esto es que nuestros sentidos son muy dependientes, son muy vulnerables. O sea, nosotros podemos engañar nuestros sentidos sin mucha dificultad. Y los sentidos también son generados por la mente. Y así todo. No solamente nuestra percepción de los sentidos, como la visión y el oído, que pueden ser engañados, sino que inclusive nuestra sensación de equilibrio, nuestra sensación, cualquier tipo de sensación, al final es una construcción mental. Y de hecho es entrenable. Eh, la sensación de dolor es entrenable. ¿Ya? Hay casos en la historia donde gente ha desarrollado la capacidad de simplemente apagar el sentido del dolor, la capacidad de sentir, y así otras muchas cosas. Inclusive hay daños cerebrales que modifican la sensación de distancia, la sensación del espacio, la sensación de la ubicación del yo. Hay problemas mentales que de repente te hacen sentir que tú estás fuera del cuerpo, pero no. O sea, quizás ni siquiera tengamos una ubicación corporal, o sea, mental en el cuerpo, porque todo sería mental. Inclusive la experiencia de lo material, y esto yo encuentro que tiene bastante sentido, vendría siendo una construcción mental. ¿Ya? Puede ser algo muy primitivo que se haya desarrollado eh, en organismos durante la evolución, ¿cierto? En organismos muy primitivos, pero al final y al cabo son representaciones mentales de una realidad que posiblemente sea subjetiva y que sea totalmente dependiente de lo mental. Entonces es un poco extraño esta explicación, pero considero que es posible. Bueno, eso es una postura, por lo tanto ahí también tendríamos un argumento o una idea en contra de lo material, eh, pero también en contra de lo inmaterial. Si lo analizan bien, no está en ninguna de las dos, no está diciendo de que el hecho de que existe la mente, que solamente la mente, estemos diciendo que existe lo inmaterial. ¿Ya? No es eso. Pero bueno, quizás esto deba extenderlo en algún otro video. Mi postura personal. Yo pienso que si definimos bien lo material, ¿cierto? Como normalmente lo define el materialismo, aunque quizás tendría algunos cambios, eh, podríamos nosotros pensar, a ver cómo lo estructuro bien. Creo que lo material, diciendo que lo material es todo lo existente, eh, esto también contemplaría aquellos sistemas que se derivan de lo material y quizás algunos sistemas que no tengan nada que ver con, con las leyes físicas. De hecho, claro, acá hay un tipo de idea media extraña, pero si lo material sigue leyes físicas, ¿de dónde surgieron estas leyes físicas? ¿Qué sostiene la ley física? ¿Lo sostiene lo material? ¿Las leyes físicas al no ser material existen? Si las leyes físicas surgen de lo material de dónde surge, de las leyes físicas, de las interacciones de las fuerzas fundamentales, ahí hay como una retroalimentación. Entonces yo creo que la clave no está en limitarse de que existe o no existe lo material o lo inmaterial, sino de que realmente no podemos definirlo. Esta es mi postura. ¿Ya? No se puede definir. Siempre todo es y no es a la vez. Un ejemplo que me gusta dar, tengo varios ejemplos, pero uno de los ejemplos que me gusta dar es que lo existente existe y no existe a la vez. La existencia siempre es dependiente de algo más ajeno a
a ese mismo objeto, a esa misma idea o esa misma cosa que nosotros consideramos que existe, esa existencia depende de algo más. Un ejemplo es el movimiento. El movimiento es siempre dependiente de lo relativo, siempre dependiente del observador. Por lo tanto, si vamos a imaginemos que nosotros estamos en una nave. Nosotros podemos ver a otra nave pasar. Desde nuestro punto de vista, la nave está pasando, se está moviendo. Pero para el punto de vista de las personas que están en la otra nave, ellos creen que nosotros nos estamos moviendo. Por lo tanto, el movimiento siempre es dependiente del observador. Siempre. Por lo tanto, el movimiento existe y no existe a la vez. Todo depende del punto de vista. Y la realidad misma no es que sea material o inmaterial, sino de que todas estas ideas son dependientes del ser consciente. Y ahí también hay un punto interesante porque mi forma de definir la conciencia es como un poco diferente a lo tradicional. Pero en grandes rasgos voy a decir de que ya no estamos yendo del tema, pero la conciencia es una combinación entre diferenciarse uno mismo del resto y recordar que uno se diferencia del resto. ¿Ya? Eso es la conciencia. Entonces, al final, para mí, tanto lo material como lo inmaterial y toda esta idea y todas estas teorías son simplemente maneras útiles de representar lo que nosotros llamamos la realidad. Y la realidad vendría siendo totalmente indefinida, por lo tanto, lo material y lo material y lo inmaterial son simplemente formas útiles que no necesariamente corresponden con algo existente o algo real, ¿ya? No es algo real que exista lo material. Así como, por ejemplo, hay gente que dice que el lenguaje de la naturaleza son las matemáticas y que todo se representa a través de la matemática. ¿Cuántas veces ha cambiado la matemática? ¿Cuántas veces han surgido nuevas ramas de la matemática? Y claro, uno dice, que representa la realidad, por lo tanto la realidad en definitiva es matemática. No, son simplemente herramientas útiles que posiblemente no tengan nada que ver con la realidad. Posiblemente no tengan nada que ver con la realidad. Si tú te vas a lo más fundamental, si ustedes analizan cómo se construyen las ciencias, cómo se construyen las matemáticas, no hay nada objetivo, no hay nada totalmente fiable. Siempre es dependiente de la utilidad y de la perspectiva de cada persona. ¿Ya? Esa es mi postura. Para mí nada está totalmente definido, por lo tanto hablar de que todo es material no tiene sentido. Hablar de que todo está formado por dos sustancias no tiene sentido. Simplemente son formas útiles de entender el mundo, pero el mundo es totalmente indefinido. Así que mi postura no tiene nada que ver con las dos. Sin embargo, si quisiera buscar una explicación para todo, creo que inclusive el alma, si es que llegase a existir, pasaría a ser algo material, por lo tanto al final es exactamente lo mismo, ¿ya? Desde mi punto de vista. Y bueno, esa es mi opinión. Creo que podemos atacar mucho más ambas posturas. Eh, en resumen, el dualismo para mí no tiene mucho sentido porque tratar de explicar la conciencia, explicar la capacidad de decidir, todo eso posiblemente no tenga explicación. ¿Ya? La decisión, la capacidad de decidir el libre albedrío, yo tengo una idea de cómo surge y por qué existe, tengo una idea, ¿ya? Y creo que está bastante fundamental y podré explicarla algún día. La conciencia yo encuentro que es bastante complicada, de hecho, eh, yo creo que no puede ser explicada, no creo que el dualismo explique algo sobre la conciencia, no lo creo. ¿Ya? Podemos hacer un análisis de eso, ¿ya? Pero no creo que explique la conciencia. Inclusive si lo material explicase la conciencia realmente vendría siendo por efectos del propio alma, y estos efectos deben seguir algún tipo de regla, por lo tanto tendrían, por así decirlo, así como las fuerzas fundamentales de la naturaleza que siguen ciertas leyes, el alma tendrá también que seguir un tipo de ley. Por lo tanto, al final termina siendo material. De todas formas, termina siendo algo material. Si no, no cumpliría ninguna utilidad el alma.
y por lo tanto, si no tiene ningún tipo de influencia, ni sigue ningún tipo de regla, y no sigue absolutamente nada, podríamos decir que no existe. ¿Ya? Bueno, así que la decisión, la capacidad de decidir, yo creo que se puede explicar desde lo material. Respecto a la conciencia, hay un comentario que dijo, le escuché decir a Aristarchus, que para mí es una persona que argumenta muy bien. eh, Él dijo un comentario del cual yo estoy totalmente de acuerdo. Él dijo que un martillo puede martillar a otras cosas, pero no se puede martillar a sí mismo. Aquí ocurre lo mismo con la conciencia. La conciencia no puede, al parecer, no podría explicarse a sí misma porque estaría martillándose a sí misma. Es como el tema del martillo. Sería el martillo tratando de martillarse al propio martillo. No se puede porque al igual que otros sistemas, como por ejemplo las matemáticas no explican por qué las matemáticas funcionan. No se puede explicar a través de la propia teoría matemática la teoría matemática. No se puede. Y esto son por los límites que impone la propia lógica. Lo mismo ocurre con la conciencia. No podemos pretender que de forma consciente, ¿cierto? Nosotros podamos comprender lo que es la conciencia. Hay una retroalimentación ahí que hace que no se logre comprender completamente. Podremos tener ciertas ideas, pero cada vez que tratemos de acercarnos más a una explicación completa, nos vamos a encontrar con la incompletitud. Así que no se puede explicar la conciencia a través de lo material, es lo que yo creo. No se puede explicar todo a través de lo material. Eh, por lo tanto, si no se puede explicar todo a través de lo material, no podemos pretender de que lo material explique todo. Es una contradicción. ¿Ya? Inclusive, lo material sigue lo material sigue la regla de la física. Las reglas de la física al final son reglas lógicas y, y la lógica eh, por sí misma no se puede explicar. Ya simplemente depende de cosas más fundamentales. No se puede. Entonces, al final, en definitiva, la idea es esa, de que no podemos explicarlo todo. No podemos explicarlo todo. Y hay evidencia de eso. Las matemáticas es una evidencia, la propia ciencia es una evidencia. Hay montones de casos, situaciones que no se pueden explicar, no tienen una respuesta. Eh, Hay cosas que son... Hay un concepto interesante que es indecidible. ¿Qué quiere decir indecidible? Algo que no se puede decidir. Y hay muchas cosas que son indecidibles. De partida, yo creo que el ejemplo más famoso es este famoso juego de un jugador. No me acuerdo el nombre del creador, que murió creo que en el 2020, creo, 2019, lamentablemente. Eh, el juego de... Bueno, es un juego que se dice un juego de 0 jugadores, se le llama. El juego de 0 jugadores, donde a partir de un estado inicial uno establece, comienza a evolucionar el sistema y puede que el sistema colapse y desaparezca, o que se mantenga en un patrón que se repite y se repite, o simplemente que continúe de manera indeterminada, variando de patrón en patrón, pero que no se repiten, por lo cual no podremos saber si en algún momento este tipo de juego, ¿cierto? Termina alguna vez o simplemente desaparece o se mantendrá en algún bucle, ¿cierto? En un patrón. No se puede determinar y no hay matemática que pueda solucionar este problema, ¿ya? Y así hay muchos problemas que no se pueden determinar con las matemáticas. No se puede saber si va a tener, si la respuesta es positiva o negativa, si realmente existe o no existe una respuesta. No se puede saber. Otro ejemplo, posible ejemplo, que me gusta dar porque me gusta esta conjetura, me agrada, me gusta pensar en ella, es la conjetura fuerte de Goldbach. La conjetura fuerte de Goldbach propone que todos los números pares mayores que 4 se pueden formar con la suma de dos números primos. Posiblemente se pruebe que esta conjetura es verdadera. Que uno puede tomar cualquier número par de cualquier tamaño
y podrás encontrar al menos dos primos que si tú los sumas forman este número par. No hay demostración hasta el momento. Creo que hay una persona que está trabajando en una demostración y al parecer ya encontró una demostración, pero tiene que pasar por la revisión por pares. Que de hecho podríamos hacer un video de eso. Podría hacer un video de eso. Bueno, pero esta conjetura, que aún no tiene una demostración, posiblemente sea un problema indecidible. Un problema que por más que trabajen los matemáticos en encontrar una respuesta, si es que realmente todos los números pares eh, pueden ser descritos pueden ser la suma de dos números primos, eh, puede ser que este problema jamás se pueda resolver porque no tiene una respuesta. No tiene una respuesta ni por sí ni por no. Y es que no existe una respuesta. Dentro del sistema matemático que contiene este problema, puede ser que no esté la respuesta. Y ese es un problema indecidible y hay infinidad de problemas indecidibles. Infinidad. Eh, Otro problema indecidible, el problema que es algo que yo mismo propuse, yo mismo lo inventé. No sé si alguien, muchas veces uno piensa que inventa algo, pero realmente alguien en el mundo ya lo hizo antes. Pero el cachipún de los dioses. Si nosotros imaginamos que hay una... A ver, esto tiene que ver con la retroalimentación. Imaginemos de que hay dos seres que lo saben todo y van a jugar cachipún y ambos con la intención de ganar. Como lo saben todo, uno de los dioses va a saber qué va a hacer el otro. Si va a ser piedra, papel o tijera. En ese momento este dios o este ser que lo sabe todo puede hacer la jugada ganadora. Por lo tanto, si el oponente va a ser piedra, este ser que lo sabe todo va a ser papel para ganar. Pero, ¿qué sucede aquí? De que el otro ser también lo sabe todo y también puede anticiparse a esta jugada. Y todo esto, todos estos cambios, o sea, cada vez que un dios cambia, va a ser piedra, sabe que el otro va a ser papel, por lo tanto cambia a tijera. Este, que ahora sabe que va a ser tijera, va a cambiar a piedras. Por lo tanto, este cambia a papel, este a tijera, y así sucesivamente, hasta que se hace un bucle infinito. Pero en algún momento ellos tienen que terminar de hacer piedra, papel o tijera y decidirse por algo. Y esto, por mayor potencia que tengan, en algún momento tienen que decidir por algo. Y cuando ocurra, justo en el instante antes de que ocurra, ellos no tienen idea quién va a ganar ni quién va a perder. No tienen ninguna idea y no hay forma de saberlo. Se convierte en un problema indecidible y la respuesta solamente la pueden conocer cuando ocurra. Puede ser que empaten, aunque posiblemente nunca empaten. Puede ser que empaten, pero difícilmente ocurra. Eh, Siempre va, no sé, por ejemplo, uno ganar, uno pierde, otro gana. Difícilmente empaten en realidad. Eh, pero puede pasar cualquier cosa. Cualquiera de los dos puede ganar y posiblemente puedan empatar y no hay forma de saberlo hasta que ocurra. Es un problema indecidible e interesante. Y así, la conciencia puede ser un problema indecidible. Es mi postura. Es un problema indecidible. Así que yo descarto, no totalmente, pero sí no estoy tan de acuerdo con la postura dualista. Tampoco voy a estar de acuerdo totalmente con el materialismo, pero sin embargo, si tuviese que decir por una de las dos, me acercaría más al materialismo. No sé, me decidiría por el materialismo, pero sí con esta restricción de que el materialismo no podría explicarlo todo, sino de que puede dar explicación a gran cantidad de situaciones, pero en lo más fundamental no da explicación alguna, sino de que antes de terminar el video, eh, explicar, me gustaría explicar sobre sobre esta idea del, bueno, a mí me gusta dar un ejemplo de por qué hay un límite en el conocimiento y por qué todos los sistemas al final no pueden explicarse. Un sistema puede explicar a otro sistema y así sucesivamente, pero no hay un sistema inicial que dé explicación a todos los demás. No hay, no hay. Eh, Voy a hacerlo cortito porque ya llevo mucho tiempo de video. No sé cuánto tiempo estaré grabando. Yo creo que cerca de la hora ya. Eh, pero es el ejemplo o la analogía del ajedrez.
todas las jugadas del ajedrez tienen una explicación de por qué existen. Y esa explicación, en última instancia, reside en las reglas del ajedrez. Y así sucede con todas las demás explicaciones. Por ejemplo, la ciencia reside siempre en los axiomas, la matemática en los axiomas, la jugada del ajedrez en las reglas del ajedrez. Y cualquier configuración del tablero posible al final son explicados, se puede llegar a una explicación siguiendo las reglas del ajedrez. Es así. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que da explicación a que existan las reglas del ajedrez? Alguien podrá decir, el humano que inventó el juego. Vale. ¿Y qué explica que esta persona haya inventado las reglas del ajedrez? Alguien podría decir, esta persona llegó con eso porque sucedieron tal y tales cosas en su vida y se le ocurrió hacerlo. Vale. El conjunto de todo eso, ¿qué explicación tiene? Tiene tal explicación. Vale. Tomamos el conjunto de todos los conjuntos, de todas las explicaciones existentes. ¿Qué explica todo eso? Podemos decir que nada, pero no puede haber nada, porque entonces no existiría el todo. Entonces tiene que haber algo, pero si hay algo, tiene que haber una explicación anterior. Y esta explicación anterior no... Acá hay una distinción porque a veces cuando explico esto me dicen, ya, pero quizás una explicación anterior, la anterior, la anterior, la anterior puede ser porque quizás hay un pasado infinito. Eh, pero no, estoy hablando del conjunto de de todas las explicaciones, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, el conjunto de este conjunto infinito de explicaciones. ¿Qué explica todo este conjunto infinito de explicaciones? Y pareciera que no hay, que no existe. Así que es eso. Me gustaría hacer videos de esto, la verdad, explicando todo mejor. Seguramente he cometido errores en todo lo que he hablado, seguramente, porque todo esto es totalmente improvisado. Y además me cuesta mucho expresarme, de verdad me cuesta mucho expresar mis ideas, siempre cometo equivocaciones. Pero bueno, la intención de este canal es compartir mis ideas, compartir eh, mi filosofía. Creo que la ciencia y la filosofía no pueden estar separadas. Eh, y eso, espero que se entretengan así como yo me entretengo hablando. Me gusta hablar de estos temas. Me gustaría, de hecho, conversar. Si alguien quiere, por ejemplo, conversar conmigo sobre cualquier tema, me lo dice, nos conectamos eh, y lo hablamos. Ya, yo tengo muchas ideas muy bien fundamentadas. Tengo muchas ideas muy bien fundamentadas. De hecho, las tengo escritas. Eh, Tengo algunas ideas bastante novedosas, especialmente en el ámbito de de la ética. Actualmente estoy estudiando para reforzar, entré a una universidad este año, para reforzar mejor estas ideas que yo tengo, porque uno puede estar muy seguro de una idea, mm, pero puede estar cometiendo errores garrafales, errores bastante graves, y uno no se da cuenta. Entonces, uno necesita eh, estudiar, eh, aumentar el conocimiento que uno tiene para uno mismo revisarse y saber si está cometiendo errores o no. Y una vez que uno hace eso, pedir que otros con quizás más experiencia o simplemente con otras posturas, con ideas contrarias, lo revisen y encuentren posibles fallos. Así que estoy en eso. Quien quiera debatir de lo que quiera, quien quiera compartir, conversar sobre lo que quiera, me avisa y yo estoy abierto a cualquier debate, a cualquier conversación. Eh, Así que eso, ¿ya? Le, Solamente pedir disculpas por el tiempo que no he estado subiendo contenido. Eh, Y espero que este tipo de temas les guste. Así que eso ha sido todo por hoy. Ya bastante tarde. Así que me despido. Hasta luego. Y esto ha sido Ciencialosofía.